Bienvenidos a una nueva edición de Inforagro, como es habitual, a través de la pantalla de Canal 8 de Trinidad, video cable para Trinidad, Ismael Cortinas y el resto del país. Comenzamos a desandar el camino de la información, primer programa de este año 2026, bueno, que tiene mucho que ver con lo que viene aconteciendo en novedades y bueno, en ese marco vamos a estar escuchando en un rato lo que tiene que ver con el déficit hídrico y las últimas declaraciones de las autoridades que le vienen realizando el seguimiento a esta realidad. Pero bueno, para darle comienzo al programa, vamos a compartir una nota que hiciéramos con el ingeniero agrónomo Gabriel Arenares, titular de Bambú del Este, quien nos estuvo comentando sobre esta tecnología, la utilización de la caña como abrigo y sombra, jornada en la que participamos en Soriano y que bueno, tuvo que ver con esto de darnos a conocer la tecnología, esta opción para entonces contar con abrigo y sombra. Se ha implementado en este predio, ahí en el predio Lourdes, en Soriano, algún abrigo, alguna sombra con esta herramienta, con estas cañas, y bueno, en tal sentido fue que nos ahondó en detalles el profesional. Somos productores de planta de bambú y hemos tratado de insertarnos en los predios, los productores de diferentes maneras a través de los cultivos de servicio. ¿A qué me refiero? Abrigo, sombra, tratamiento de efluentes y bueno, básicamente lo que estuvimos viendo hoy en esta experiencia con Richard es un campo de producción ovina intensiva donde hicimos foco en la parte de abrigo. Empezamos con una zona que se destinó para parideras y que al final se terminó usando más en la esquila que en la aparición, haciendo una especie de galpón verde donde las cañas se cierran y genera reparo para el animal. Además, vimos por ahí también a campo alguna otra variedad que sirve de sombra, de abrigo, utilizando el recurso de lo que hay en el propio campo. Exacto, o sea, nosotros trabajamos un montón de especies diferentes que tienen distinta arquitectura de planta, distinta altura. Entonces, en función del objetivo que tenga el productor, es el diseño que se arma y la especie que se elige. Y en función de eso, se trabaja en la elección de la especie, como te decía, y en el diseño. Y en estos sistemas, que generalmente tienen alambrados eléctricos, tienen líneas de agua, uno puede además aplicar más tecnología y aprovecharla y capitalizarla en la planta. ¿Por qué el trabajo con el bambú? Vayamos un poco a por qué Bambú del Este. Y bueno, nosotros hace varios años ya que tuvimos curiosidad por la planta, por la cantidad de beneficios que genera, tanto a nivel medioambiental como a nivel de la cantidad de usos que se le puede dar al material, ¿no? O sea, hoy estamos hablando de los servicios ecosistémicos, pero también como hoy pudimos probar brote de bambú, que es un alimento humano de alto contenido de fibra, que también sirve como para la madera, la industria de la madera, la industria del carbón. Entonces, a raíz del interés en la planta y los beneficios, empezamos a ahondar en distintas áreas. Y bueno, yo soy ingeniero agrónomo vinculado a la producción y entré, digamos, de alguna manera el bambú como aliado a la producción más que nada, ¿no? Hoy en día ya estamos trabajando plantaciones de bambú con fines comerciales, pero eso es algo incipiente que está empezando en Uruguay, pero ya hace tiempo, como te digo, que trabajamos con los cultivos de servicio. Diferencia entre bambú, la caña tacuara, ¿cómo lo diferenciamos y sobre todo por qué la incorporación? Bueno, en realidad tacuara es una palabra guaraní que significa madera hueca y es la manera que adoptó el uruguayo o la región de llamarle a la caña, digamos. Y en realidad cuando uno dice tacuara está hablando de bambú en guaraní. Lo que sucede es que se le dice tacuara a un tipo de bambú, que es el que más hay en Uruguay, que en realidad fue traído en la colonia, la gente cree que es nativa, y es una planta que se trajo en el 1800, que es la Philostachys aurea, que es la que vemos como la tacuara, que es corredora, que es una especie que avanza, que tiene mucho potencial también. No la usamos en este tipo de sistemas por justamente esa característica de que avanza, y acá utilizamos bambú que se llama de rizoma paquimorfo, que como vieron las imágenes generan matas compactas y permiten hacer arreglos espaciales en línea, en cuadros, y mantener eso por el resto de la vida, porque crecen concéntricamente a la planta madre. Pero bueno, volviendo a la pregunta, tacuara es bambú. Y en el mundo hay 1800 especies de bambú distintas.
En ese sentido, las tres que se han aplicado aquí, ¿cuáles son las que se aplicaron y por qué se determinan esas específicamente? Nosotros acá elegimos estas tres especies porque justamente el objetivo era el reparo en lo que es la zona de la esquila, que es una especie baja, que tiene una arquitectura de planta de cono invertido, bien abierta allí. Entonces eso permite que cuando la planta está adulta se toque arriba, y se eligieron esas, que como viste son de rizoma paquimorfo y quedan en matas. Y después en las cortinas buscamos altura, ¿no? En las cortinas se buscó altura. Entonces plantamos especies que crecen hasta 8 metros de altura y allá en el potrero del fondo 12 metros de altura. Con eso se va a buscar generar abrigo en el potrero y sombra. Si uno logra orientar la cortina, genera sombra hacia un lado y abrigo hacia el otro. ¿Son estas tres las variedades con las que se están trabajando aquí en Uruguay o alguna otra se va vinculando también a la producción, sobre todo en esto del servicio? En realidad, o sea, nosotros como pueden ver en nuestra web, bambudeleste.com.uy, trabajamos un montón de especies. En realidad en colección tenemos más de 40. Pero en general para este tipo de sistema, por un tema de versatilidad, adaptación y experiencia, trabajamos con un pool de entre 5 y 6 variedades que son las que más, por un tema de funcionalidad, se adaptan a lo que son los predios. ¿Cómo se lograron esas 40 especies? ¿Estaban aquí en el Uruguay? ¿Se han ido trayendo? Porque no es un número menor. Bueno, en realidad ya había un montón de especies en Uruguay. Nosotros empezamos en este camino de no ves la caña hasta que empezás a prestarle atención, y cuando salís por campo adentro y al interior profundo empezás a ver de todo, ¿no? Y había muchas especies que ya estaban. Inclusive nosotros trabajamos con el Jardín Botánico, y hemos incorporado especies al Jardín Botánico y cañas que ya estaban. Por ejemplo, encontramos un ejemplar de una especie bastante rara en Peñarol Viejo. Después, bueno, las nativas en Uruguay, que hay 5, y otras tantas que algunas tenía ya algún productor en algún lugar remoto del Uruguay, y otras que trajimos, que fueron introducidas de otros países. Nosotros trabajamos en Argentina también. Entonces hemos traído especies que ya la Argentina venía trabajando hace mucho tiempo. Y bueno, ahí fuimos armando y probando también, ¿no? ¿Se adapta al rubro ovino, pero también vacuno, equino, demás? Pensemos en la ganadería en general. Y bueno, en realidad nosotros trabajamos bastante más con los vacunos, a pesar de que el eucaliptus obviamente está muy instaurado en los sistemas ganaderos tradicionales, y hoy en día se hace mucha producción mixta con forestación, pero esto tiene como otro nicho en la producción más intensiva, ¿no? Está el típico abrigo ganadero, y está todo esto que estamos hablando, que está más pensado en cosas intensivas, como pueden ser los corrales de encierro, los destete precoz, las guacheras, los tambos, ¿no? Que hemos trabajado mucho los tambos también. Y bueno, ya te digo, todas esas especies, cada una tiene como su nicho. Y hay algo que no comenté, que la misma planta que uno pone en una cortina de bambú, ¿no? Se puede cosechar de forma selectiva sin matar la planta, ¿no? Entonces uno puede, por ejemplo, producir biomasa para carbonizar de una cortina. La misma cortina que genera reparo y abrigo, uno la puede ralear y ese material utilizarlo. Eso es algo incipiente que todavía es difícil ponerle número en Uruguay. Estamos trabajando con algunas intendencias, pero básicamente con carbono o con otros usos de la caña, como pueden ser los brotes que hoy probamos, uno puede rentabilizar una cortina. Y eso está interesante, porque no son muchas las especies arbóreas que uno puede, más allá de cosechar la madera a los 20 años, que uno puede rentabilizar directamente sin afectar la funcionalidad. Recién hablabas del eucaliptus. ¿Cómo se defiende el bambú con el tema del crecimiento y demás, y la respuesta de dar el objetivo rápidamente? Y bueno, yo creo que Uruguay tiene una historia forestal muy amplia. Si uno analiza los inicios de la forestación, hubo casi 25 años de aprendizaje, ¿no? Entendiendo qué variedades funcionaban, cuáles no, cuáles se enfermaban, cuáles toleraban las heladas. Y nosotros estamos en un camino de inicio, ¿no? Yo creo que hay mucho para aprender en el bambú, pero sin embargo, como hemos adaptado experiencias de otros lados, que ya se utiliza mucho, hay bastante en América experiencia,
Yo creo que venimos bien y en términos de crecimiento, el bambú en la mayoría de los escenarios crece bastante rápido. Es como una solución bastante rápida que no viene a sustituir, yo creo que viene a complementar. Hoy hablamos con algunos productores ovinos que me decían, el monte eucalipto no me repara abajo, o sea, te abriga el potrero, ¿no? Pero abajo tengo un problema que el viento se cuela entre los troncos y abajo hay sombra y está frío. Y tenemos alguna experiencia de haber plantado cortina sur en bosque eucalipto y generar una alianza entre las plantas. Yo creo que por eso no es sustituto, sino que viene a ser una alternativa distinta, que viene como a sumarle algo distinto a lo que te puede solucionar un eucalipto, es una casuarina, por ejemplo. ¿Tienen una mayor colocación en alguna zona del país o todo el país está demandando este tipo de tecnologías? No, la realidad es que se está dando a conocer, o sea, nosotros hace bastantes años que estamos, casi 10, y bueno, de a poco hay que ver para creer, ¿no? Y esto es biología. Los proyectos que nosotros hicimos en 2020-21, como el de Richard, recién ahora, o sea, proyecto de 2021, plantamos con Richard y recién ahora estamos haciendo una jornada acá y pudiendo mostrar algo que ni siquiera está terminado. Está ahí a un 70%, pero lleva tiempo. Y a veces la gente necesita ver que está bien para adoptar una tecnología y tener resultados y que un productor pueda recomendarlo. Y bueno, eso lleva tiempo y yo creo que nada, es cuestión de tiempo y también apoyo del Estado, fomento, ver experiencias como esta, compartir con el Instituto de Colonización, con el INIA, y ir mostrando la tecnología que yo creo que tiene mucho para dar. Habrá que ver cómo se asienta esta herramienta, esta cuestión de contar con cañas como abrigo y sombra. Lo que sí es real es que se necesita y cada vez más tener este tipo de tecnologías como para poder implementar en los diferentes predios. Tanda publicitaria, volvemos con más de este Inforagro en el segundo bloque. Pasión, alegría, todo pertenece a vos. Recuerdo cómo duele y aunque intente no pensarte, yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo con... Nadie pasa por mi pago. Llevo un rato en la portera. Se marchará de aquí cuando cante el gallo azul. Y allá me olvidará. Encontraré que camina agujeros pa' mil rodadas. Dividido entre dos mundos, sé que estoy amando pero aún no sé a quién. No sé decir lo que cambió, más nada ha quedado igual. En Unión Rural de Flores creamos algo único pensado para vos. Campo, un espacio bien nuestro, inspirado en nuestras tradiciones, en el cual podrás encontrar productos, indumentaria y accesorios que definen tu estilo. Campo, vení a conocerlo. Visítanos en Alfredo Puig 1196. Maderas, maderas nacionales e importadas, tablas deck curadas, pino y eucalipto, fenólico para cielorrasos, tablas de pino secadas al horno, tablones de Finger a medida. Contamos con guías Stronger para cajones en variedad de medidas, MDF, melamínicos, fenólicos, compensados, aberturas en eucalipto y cedro, molduras, herrajes, pegamentos y pinturas. Multimaderas, base 724, Trinidad, Flores.
Escritorio Jorge Altamiranda Espinosa, Negocios Rurales e Inmobiliarios, invita para su primera feria mensual del año, mañana jueves 15, en Sociedad de Fomento de Flores. Les ofrecemos 120 vacunos. Destacamos 20 piezas de cría Angus y Red Angus, ganado corpulento, 10 vaquillonas Angus de 2 años y medio para entorar en otoño o primavera, 10 vacas y novillos gordos, 10 vacas Angus y cruza Normando falladas, 15 novillos cruza Shorton con Red Angus de 2 años, 10 terneros Hereford y caretas colorados, 15 terneras y piezas de cría Angus y Red Angus, 30 reses de industria. Y para tamberos y queseros, 2 vaquillonas Holando, 100 lanares con 45 borregos y corderos Texel gordos y 55 ovejas y borregas gordas. Mañana jueves 15, en Sociedad de Fomento de Flores, remata Jorge Altamiranda Espinosa. Por informes, en nuestra oficina, Rivera, esquina Santísima Trinidad. Estación de Servicios Hasfeli, Unión Rural de Flores, ubicada en la entrada a Trinidad sobre la ruta número 3. Contamos con amplias instalaciones, el más completo mini mercado con un variado abanico de productos y las mejores ofertas, el mejor servicio y la mejor atención. Estación Hasfeli, Unión Rural de Flores, tu mejor parada, Pancho López y Ruta 3. William Irizabal, Negocios Rurales, anuncia su primer feria mensual 2026 para el jueves 5 de febrero en Sociedad de Fomento de Flores. Estamos recibiendo consignaciones. Anote su lote. Por informes, en escritorio al 099-709-377. Con William Irizabal al 099-366-214. Con Fernando Martínez al 099-362-144. Escritorio Julio César Rodríguez Ramos. Embarques a frigorífico, ventas particulares de ganado en el campo, remates por pantalla, venta y arrendamientos de campos, siempre con el mejor contado y el mejor plazo, desde Flores a todo el país. En Trinidad 43 64 30 62, 43 64 30 77. Rodrigo Rodríguez 099 366 212. Rodrigo García Tideman 099 784 882. Escritorio Julio César Rodríguez Ramos. Experiencia, eficacia y puntualidad en el momento de gestionar su producción. Brindamos soluciones orientadas al productor, de manera que, de acuerdo a sus necesidades, pueda operar con nosotros de manera integral. En Unión Rural de Flores, entendemos que el seguimiento profesional de la producción es fundamental para el logro de resultados exitosos que garanticen la sustentabilidad productiva, económica y ambiental, basada en procesos altamente eficientes. Un equipo técnico de profesionales acompaña y asesora desde el comienzo de cada ciclo productivo, generando vínculos de confianza con el productor, compartiendo conocimientos y experiencias para así convertirse en un aliado estratégico en la toma de decisiones. Estamos junto al productor en todo momento, allí mismo donde nace y crece su producción. Unión Rural de Flores, el valor de producir juntos. Amor de verdad me lo merezco. En Farmacia Norte te esperamos para que te sientas más a gusto y más linda en esta temporada. Contamos con toda la línea exclusiva de perfumes árabes y fragancias para todos los gustos. Línea extensa de maquillaje, cremas corporales, tintas, nueva joyería y regalería. Para todos los gustos, chicos y grandes. Amplio stock de medicamentos con reparto a domicilio. Horario continuo todos los días y próximamente novedades. Visita nuestra página en Instagram y seguinos
y te vas a enterar. Farmacia 2212 Norte, en la clásica esquina de Ramírez e Inés Durán. Una imagen vale más que 1000 palabras. La imagen es comunicación, es publicidad, es marketing. Te invitamos a publicitar en nuestro canal local. Llámanos 099 953 790. Una novedad a media, el tema del déficit hídrico, la realidad que sufre el país. Ya prácticamente todos los veranos se habla de esta problemática, de esta temática. Es recurrente, claro está, algunos años con mayor incidencia, como en el 2023 con una sequía importantísima, con una declaración de emergencia agropecuaria mucho más importante aún. Pero bueno, se están sintiendo los efectos de la falta de agua, más allá de algunas precipitaciones que se registraron. Sobre todo el problema se está dando en que no son lluvias o precipitaciones en todo el país con más o menos la misma cantidad de milímetros, sino que cada vez más se llegan en mangas, como habitualmente se dice, la lluvia, las precipitaciones, algunas con poco volumen, algunas con algo más de volumen, con zonas de nuestro Uruguay resintiéndose más o resentidas en mayor medida. Flores, bueno, viene teniendo un poco esta realidad. Hay zonas más al sur que están más afectadas, más al norte que tal vez están un poco mejores, sin ser excelente, un poco mejores. Y bueno, en base a esto es que hay preocupación. En tal sentido, desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, junto a otros actores, se ha formado una mesa de trabajo que está haciendo un seguimiento a la situación, un poco por esto de la declaración de emergencia agropecuaria, una emergencia agropecuaria que, según ha declarado el ministro Frati, bueno, tiene algunos escollos, como el tema de no contar con recursos económicos para hacerle frente. Según lo dijo Frati, la caja está vacía, la caja del Fondo de Emergencia Agropecuaria, y con deuda. Bueno, esa es la realidad. Bueno, también planteó que con una llamada, tratativas ahí con el Ministerio de Economía se podría hacer algo. No obstante, bueno, la realidad es que se está empezando a complicar, y en tal sentido esta mesa de trabajo que ha planteado el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha comenzado a actuar. También por parte del Ministerio se ha solicitado a los diferentes directores departamentales que se haga análisis de la situación de cada departamento, un seguimiento periódico como para poder ver cómo viene la situación. Volviendo a lo de la mesa de trabajo, se realizó una conferencia de prensa en la sala del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Allí el subsecretario del Ministerio, doctor Matías Carámbula, fue uno de los expositores, estuvo comentando sobre los diferentes pasos que se vienen siguiendo para atender este déficit hídrico y la situación actual. En primer lugar, comunicar que hoy efectivamente se instaló una mesa de trabajo del Ministerio de Ganadería con los institutos, con INUMED, el INIAGRAS, el ESNIA, diferentes ámbitos del Ministerio y otras instituciones para generar e instalar esta mesa de trabajo permanente que tiene varias funciones. La primera, indudablemente, es en base a la información científica, caracterizar, monitorear la situación climática, particularmente la situación de déficit hídrico en varias zonas de nuestro país, principalmente al sur del Río Negro. Ese es un primer mensaje. Hoy se instaló esta mesa permanente de trabajo, monitoreo de la situación y eventualmente la toma de decisiones y acciones para enfrentar la situación que en algunas zonas empieza a ser indudablemente preocupante, y sobre eso tenemos que estarle arriba de forma diaria y a su vez ya elaborar y ir avanzando en una serie de acciones a tomar por parte del Ministerio y otras instituciones de respaldo a los productores que están indudablemente en una situación bastante complicada. Ese es el primer mensaje, la instalación de esta mesa de trabajo.
segundo mensaje es: en el marco de esta mesa de trabajo se solicitó a los diferentes responsables de unidades ejecutoras del Ministerio, como es la Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de la Granja, Dirección de Recursos Naturales, Dirección de Servicios Ganaderos, y a su vez algunos institutos que están vinculados a algunos de los rubros que están afectados, una lista de acciones concretas de la política pública para llevar adelante en el escenario de crisis hídrica. Eso se va a cerrar la propuesta que cada una de las unidades competentes la semana que viene, el martes de mañana, se va a cerrar las propuestas frente de acciones que va a tomar el Ministerio y los diferentes institutos. Tercer mensaje, hoy mismo convocamos, nos parece bien importante integrar en este diagnóstico y propuestas de acciones a las gremiales que conforman Campo Unido. Son 6 gremiales representativas de la diversidad de sectores del agro de nuestro país. Eso está confirmado en una primera reunión para el viernes de esta semana, en la cual es importante para el Ministerio que las gremiales sean parte del proceso, que realicen también y aporten su diagnóstico sobre la situación y la propuesta de acciones y medidas que entienden pertinente cada una de las gremiales. Esa mesa de trabajo se instala este viernes. También entendemos bien importante trabajar de forma mucho más coordinada y articulada con los gobiernos departamentales, particularmente con los gobiernos que están afectados en este escenario de déficit hídrico, y en ese sentido estamos convocando, todavía no tenemos la fecha definida, pero se está convocando desde esta mesa de trabajo integrarla o convocarla a los gobiernos departamentales, que ya muchos de ellos están tomando acciones frente a la situación de déficit de agua, en algunos casos para consumo humano y consumo animal. También, y en este escenario de eventuales acciones que hay que tomar, se va a integrar o demandar, según el diagnóstico de cada una de las regiones, al Ministerio de Defensa por la capacidad logística que puede desplegar en escenarios, por ejemplo, de distribución de agua, tanto para la producción como para el consumo. Cuarto mensaje, nos parece bien importante señalar que por suerte hay cada vez más información científica, técnica, nos permite tomar decisiones políticas. Me parece bien, es importante que en un escenario de crisis hídrica, en este caso climática, que las decisiones políticas estén sostenidas desde los aportes técnicos científicos, y en ese sentido lo que estamos avanzando es identificar, en primer lugar, las regiones afectadas, porque hay que ser finos, porque justamente una de las características de esta situación es la diversidad que hay en un país tan chico como Uruguay. Según la región, el departamento, incluso dentro del departamento hay situaciones diferentes. Entonces, el primer criterio, que para eso es importante el aporte de los diferentes institutos, es focalizar claramente cuáles son las regiones afectadas. Segundo es el rubro, porque hay temas que son genéricos a todos los productores, pero hay temas que son específicos del rubro. Es diferente la situación y las medidas que hay que tomar en torno a la granja a la situación y las medidas que hay que tomar en torno a la ganadería, por ejemplo. Entonces, el segundo nivel de afinar la puntería en las decisiones y acciones que va a tomar el Ministerio es el rubro. También es importante, el tercer nivel, es la situación y el momento de cada rubro. Hay rubros que realmente el momento actual puede afectar el potencial de rendimiento, la situación, y hay otros que capaz que no tanto, según el momento específico de cada uno de los rubros de producción, porque son ciclos biológicos, reproductivos. Y el cuarto nivel de análisis, que para nosotros es bien importante, es el tipo de productor. Indudablemente, según la espalda que pueda tener los diferentes productores, es el lugar de intervención del Estado. Entonces, esos 4 son los criterios que vamos avanzando para la toma de decisiones y acciones del Ministerio y los diferentes institutos. Focalizar claramente cuáles son las regiones afectadas, el rubro, el momento y el ciclo del rubro, y los tipos de productores que están afectados. Ese es el cuarto mensaje que queríamos transmitir. Esta mesa permanente, y sé que es preocupación de la prensa, pero también de los productores, las gremiales, bueno, la situación de declarar o no la emergencia agropecuaria. Nosotros entendemos, y vamos a darnos esta semana hasta el martes que viene para evaluar, profundizar en el diagnóstico, y eventualmente ahí se tomarán las decisiones que hay que tomar. Entendemos que es importante recibir el aporte de las gremiales, recibir un reporte actualizado la semana que viene,
Porque en la medida que se declare o no, pero si se declara una emergencia agropecuaria, el Estado y el Ministerio, es responsabilidad nuestra tener claras las acciones que se van a desarrollar. No alcanza solo con declarar emergencia, si no tenemos claras, definidas, priorizadas las acciones, las intervenciones que tienen que tomar el Ministerio y la política pública. Entonces entendimos que es necesario, porque en esas acciones es importante incorporar también los planteos que vamos a recibir de las gremiales que va a hacer esta semana. Entonces el escenario es mesa de trabajo permanente con todos estos objetivos, con estos actores. La semana que viene, en la medida que se avance el diagnóstico, se avancen las medidas que va a tomar el Ministerio, que incluso pueden ser realizadas sin emergencia. Nosotros a veces focalizamos la declaratoria o no de la emergencia y descartamos que hay un montón de medidas que se pueden tomar sin declaración de emergencia agropecuaria. En realidad la emergencia agropecuaria lo que habilita, una de las cosas que habilita es el Fondo Agropecuario de Emergencia. Nosotros estamos pensando en una serie de acciones de intervención del Estado que no necesariamente tiene que estar asociada a la declaración de emergencia agropecuaria. Y de hecho ya la estamos gestionando como diferentes avances en las negociaciones con el BPS, con el BROU, por soluciones, planteos que vayan amortiguando la situación de algunos de los productores. Ese era el mensaje inicial que queríamos transmitir. También es bien importante, nos parece, que esta situación coyuntural, que tiene una acumulación en el tiempo, hoy planteaban el informe de UNUMED desde el 2017 en estas regiones más afectadas, que son el sur del Río Negro y sobre todo el sureste del Río Negro, es una acumulación de déficit hídrico del 2017 hasta ahora, lo que refuerza, y nos parece importante no perdernos en la situación tan dura para muchos productores de hoy en día, lo importante es avanzar en medidas que vayan a modificar las cuestiones estructurales en torno al agua para la producción y el consumo, y en ese sentido reivindicar o reafirmar la política del Gobierno Nacional con la Estrategia Nacional de Riego, que empezó a funcionar en este año, lo que es alguna de las convocatorias que justamente en diciembre la Dirección de Desarrollo Rural del Ministerio largó una convocatoria del agua para la producción de lechería y ganadería, para la producción familiar. La DIGEGRA, Dirección de la Granja, terminó de hacer un diagnóstico para lanzar en el 2026 un programa específico para el agua en la producción hortícola y frutícola. Se está avanzando también en lo que es avanzar y profundizar la herramienta de los seguros en diferentes rubros. Entonces nos parece importante, más allá del contexto actual, que indudablemente lo vamos a atacar porque es responsabilidad del Estado generar algunas intervenciones y acciones para poder apoyar a los productores para que vayan llevando esta situación muy compleja. Indudablemente, y es parte de la responsabilidad nuestra, del Ministerio como del Gobierno Nacional, ir avanzando y profundizando medidas estructurales para no reiterar permanentemente y cada vez de forma más frecuente este tipo de acciones que son puntuales, que no resuelven el problema de fondo. Habrá que ir viendo cómo van llegando esas medidas que, bueno, vayan paliando la situación y sobre todo vayan salvando el tema de la falta de agua que realmente sí se está dando, o la falta de hídrica que está generándose. Pausa publicitaria, volvemos con el tercer y último bloque del programa. Del lado y vine a cantarte, y ya no sé si volverás. Flor de cerezo en primavera. duró varios meses, va a dolerme para toda una vida. Cuando dije lo que quieres, no se olvida ese abrazo que juntos nos damos, las canciones que cantamos. ¿Por qué no hiciste si yo era sincero? Te lo buscaste y sola te quedaste. Ahora tenemos que empezar de nuevo. Gato del monte, que fue la gata que te alumbró con ese cuero tan amarillo. soy el morguero oriental, el cantor de arrabal, callejero que soñó con Fulgor del amanecer por las costas entrerrianas, cruzando el Guayquiraró. Para quedarte bailando conmigo hasta que amanezca.
Escritorio Julio César Rodríguez Ramos. Embarques a frigorífico, ventas particulares de ganado en el campo, remates por pantalla, venta y arrendamientos de campos, siempre con el mejor contado y el mejor plazo, desde Flores a todo el país. En Trinidad 43 64 30 62, 43 64 30 77. Rodrigo Rodríguez 099 366 212. Rodrigo García Tideman 099 784 882. Escritorio Julio César Rodríguez Ramos. Experiencia, eficacia y puntualidad en el momento de gestionar su producción. Somos conscientes que el crecimiento de la actividad productiva en nuestro país y la región exige un alto dinamismo en la logística y en los servicios de la cadena agroindustrial. Con una infraestructura de gran porte y un equipo humano consolidado y comprometido, estamos en condiciones de poner al servicio de su producción una excelente capacidad operativa, adaptándonos a las más diversas situaciones productivas. A través de nuestros servicios, acompañamos al productor en todas las etapas del ciclo productivo, facilitando procesos eficientes que garanticen el cumplimiento de los estándares de calidad necesarios para cumplir con los compromisos asumidos. Unión Rural de Flores, el valor de producir juntos. ¿Estás buscando tu nuevo hogar o querés vender tu propiedad? En Sección Inmobiliaria de Escritorio Jorge Altamiranda Espinosa nos mueve algo más grande que cerrar ventas. Acompañamos decisiones de vida con compromiso y experiencia. Ofrecemos ventas, alquileres, tasaciones de inmuebles urbanos y rurales. No vendemos propiedades, cumplimos sueños. Ingresos a la venta. Excelente casa en esquina de calle 19 de Abril y Wilson Ferreira, con garage para 3 vehículos, barbacoa y local comercial. Hermosa chacra de 1 hectárea por ruta 3, kilómetro 140. Casa de 2 dormitorios por calle Navea. Además, apartamentos frente a Plaza Constitución. Casas de 2, 3 y 4 dormitorios. Contamos con chacras de 7 hectáreas, campos de 31 hectáreas y otro de 100 hectáreas en la tercera sección y más propiedades. Por informes en nuestra oficina, Rivera, esquina Santísima Trinidad. William Irizabal, Negocios Rurales, anuncia su primer feria mensual 2026 para el jueves 5 de febrero en Sociedad de Fomento de Flores. Estamos recibiendo consignaciones. Anote su lote. Por informes en escritorio al 099-709-377. Con William Irizabal al 099-366-214. Con Fernando Martínez al 099-362-144. Estación de Servicios Hasfeli, Unión Rural de Flores, ubicada en la entrada a Trinidad sobre la ruta número 3. Contamos con amplias instalaciones, el más completo mini mercado con un variado abanico de productos y las mejores ofertas, el mejor servicio y la mejor atención. Estación Hasfeli, Unión Rural de Flores, tu mejor parada, Pancho López y ruta 3. Multimaderas, maderas nacionales e importadas, tablas deck curadas, pino y eucalipto, fenólico para cielorrasos, tablas de pino secadas al horno, tablones de Finger a medida. Contamos con guías Stronger para cajones en variedad de medidas, MDF, melamínicos, fenólicos, compensados, aberturas en eucalipto y cedro, molduras, herrajes, pegamentos y pinturas. Multimaderas, base 724, Trinidad, Flores. Hemos aprendido lo que significa para usted el valor de su producción. Conocemos el mercado y a diario manejamos y analizamos la información. La compartimos.
En contextos tan dinámicos como los actuales, estamos constantemente en la búsqueda de estrategias y herramientas comerciales sólidas, seguras y transparentes que le permitan al productor tomar las mejores decisiones a tiempo. Pensamos en negocios a largo plazo, en relaciones de mutua confianza que le permitan a nuestros productores desarrollar su producción agrícola y ganadera, poniendo todo a su alcance para que sienta el respaldo de una organización comprometida con el logro de los mejores resultados. Unión Rural de Flores, el valor de producir juntos. Una imagen vale más que 1000 palabras. La imagen es comunicación, es publicidad, es marketing. Te invitamos a publicitar en nuestro canal local. Llámanos 099-953-790. Cada verano, nuestro país enfrenta un mayor riesgo de incendios forestales. Más del 90% de los incendios son provocados por acciones humanas, la mayoría por descuidos que se pueden evitar. En una sola temporada se registraron más de 1.500 intervenciones de bomberos y miles de hectáreas quemadas. Recordá, está prohibido hacer fuegos y quemas al aire libre entre el 1 de noviembre y el 30 de abril. Cuidar el fuego es cuidar tu vida y la de los bomberos que lo combaten. Ante cualquier incendio, llama de inmediato al 911. Prevenir incendios es cuidarnos entre todos. No quemes. Cuidemos Uruguay. Sistema Nacional de Emergencias. De la mesa de trabajo sobre déficit hídrico, sobre la situación de déficit hídrico en el Uruguay, también participó la presidenta del Instituto Nacional de Meteorología, Madeleine Renom. Ella también dio su visión, sobre todo poniendo en situación lo que viene aconteciendo en materia climática y cuáles son las perspectivas o los pronósticos de aquí a algún tiempo mediano plazo. Bueno, en el marco de esta convocatoria del Ministerio, en esta mesa de trabajo, desde el punto de vista del Instituto Uruguayo de Meteorología, se planteó, y también para dar un poquito de tranquilidad, se hace mucha referencia a la última seca bastante importante del 2023. No estamos en esa situación. De hecho, a nivel de índices globales, no está declarado esto como un fenómeno de la Niña. Sí, pero también tenemos que comprender que los déficits de precipitación pueden venir por distintos modos de variabilidad climático que impactan en las lluvias en nuestro país. Todo este déficit de precipitaciones viene al sur de Río Negro, como ya bien lo expresaron, desde hace varios meses. Sí, lo que queda ahora, lo que es en enero, la señal del Niño se pierde en nuestra región, y este enfriamiento del Pacífico o esta niña muy muy débil, todos los modelos están tirando que se terminaría entre fines de enero, febrero, pasando a neutro, y con mayor probabilidad que durante el 2026 tengamos un evento Niño, que eso por lo general se determina a mitad de año, para tranquilizar un poco a los productores, que no es una situación que va a continuar a lo que es largo plazo. Lo que determina las precipitaciones bajo este gran escenario de una niña débil, son otros modos de variabilidad, que tiene una variabilidad, una escala semanal, con lo cual que eso es lo que estamos monitoreando. De hecho, ahora para el fin de semana se espera un evento de precipitación que sobre todo en el sur del país, una precipitación bastante intensa, con los mayores acumulados en una dirección más noroeste-sureste, lo cual va a favorecer un poco las precipitaciones en la región sureste y este del país, que son las que también dentro del marco del déficit de precipitaciones del sur del Río Negro vienen bastante complejas. Lo cual esto tenemos que estar evaluando a semana o cada 15 días estas precipitaciones. Una lluvia o una precipitación intensa tampoco va a cortar un escenario de sequía, sí aliviana,
Sí se profundizó también debido a la última ola de calor y el déficit de precipitaciones, se profundizó un poquito el impacto del déficit de precipitaciones que veníamos contando en el sur del país. Entonces el instituto va a estar trabajando en conjunto con el ministerio, con las otras instituciones que se nombraron para poder ir viendo cómo se va saliendo de esta situación y que se puede revertir, como les dije, en escalas de semanas en que se estabilice un poco las precipitaciones. El presidente del Plan Agropecuario, ingeniero Santiago Escarlato, también se hizo presente, dio su visión sobre la situación y puso las herramientas con las que cuenta el plan a disposición, también para hacer frente a este déficit hídrico. Desde el Plan Agropecuario y con un claro foco en la ganadería, sabemos que para la ganadería y en particular la ganadería de cría estamos en pleno proceso de entore, un proceso central que determina luego los niveles de productividad del rubro. A nivel de todo nuestro equipo técnico que tiene ubicación en todos los departamentos del país, venimos trabajando con los productores y monitoreando la situación desde la primavera, detectando ya desde diciembre escenarios desafiantes que claramente se ven profundizados y complejizados hacia estos primeros días de enero. En ese sentido, desde el Plan Agropecuario hemos profundizado e intensificado todo lo que es la promoción de medidas de manejo para de alguna manera atenuar los efectos de este déficit hídrico a nivel de la productividad, en particular de la ganadería de cría, pero de todos los componentes de la ganadería. Vamos a iniciar nuestras actividades ya a partir del día de mañana, focalizado en la zona sur-sureste, en instancias destinadas a productores que estén padeciendo situaciones más complejas desde el punto de vista del déficit hídrico, para fomentar y discutir con ellos distintas herramientas de manejo que tenemos desarrolladas desde la investigación nacional y ampliamente validadas, que nos permiten por lo menos reducir el impacto nocivo del déficit hídrico. Desde el Plan Agropecuario es intención estar en conjunto trabajando con los productores, basándonos también y trabajando de forma conjunta con las organizaciones de productores de cada zona. Y en particular también queremos destacar que en el marco del programa Procría, que es un programa oficial del Ministerio, pero que lidera o colidera el Plan Agropecuario, tenemos también desde el mes de diciembre trabajando prácticamente 100 extensionistas con prácticamente 1000 productores con foco en cría, varios de ellos ubicados en la zona sur del país, al sur del Río Negro, con situaciones sumamente desafiantes, pero que también vamos a aportarles elementos desde el punto de vista de la toma de decisiones para tratar de reducir los efectos. Y en adelante vamos a seguir conformando este equipo que intenta monitorear y tal cual planteaba el subsecretario, en base a información objetiva, definir las próximas acciones, pero recalcando que para la ganadería ya estamos promoviendo todo tipo de medidas de manejo que permitan atenuar estos efectos. Por su parte, el presidente de Colonización, Alejandro Henry Rodríguez, también dio su visión sobre esta situación, comentó qué es lo que se viene haciendo desde el instituto que lidera. Desde el Instituto Nacional de Colonización también hemos sentido la necesidad de trabajar, como decía el subsecretario Matías Carámbula, en mediano, corto y largo plazo. Por eso es que nos parece importante haber participado en esta jornada del día de hoy como forma de buscar qué medidas podemos de alguna manera mitigar esta problemática que están sufriendo fundamentalmente los productores en el sur del país. En el instituto hemos resuelto algunas medidas concretas de apoyo en cuanto a financiamiento de forrajes, implantación de nuevos cultivos de forrajeros para el corto plazo, como también el alumbramiento de agua en concordancia con lo que se está trabajando en mediano plazo también en el Ministerio. También nos integramos, como decía Carámbula, en actividades de largo plazo que nos parece fundamentales llevar adelante, porque el cambio climático lo hemos sufrido durante varios periodos de sequía, no es el primer evento que estamos sufriendo los productores rurales y bueno, por eso acompañamos también el trabajo que está realizando el gobierno nacional en cuanto a
al programa de riego, donde desde el instituto tenemos algunas actividades a desarrollar que nos parece que va a ser muy importante para los productores familiares. Así que me parece que el trabajo de esta comisión que no queda solo enfocado a este evento puntual, sino también pensar en medidas de mediano y largo plazo para mitigar los efectos del cambio climático. La conferencia de prensa cerró con las preguntas de los diferentes periodistas a los integrantes de la mesa de trabajo. Vamos a compartir cuáles fueron algunas de las respuestas. Si bien no es competencia del Ministerio, pero una de las acciones que estamos empezando hoy mismo es justamente hablar con las autoridades de BPS la posibilidad de postergación de los pagos correspondientes desde ahora en esta fecha, que eso son gestiones políticas que no resuelven pero alivianan algunas situaciones que tengan los productores. Lo mismo del BROU. Una de las herramientas que se usó en las sequías anteriores fue la herramienta de microfinanza BROU, que hay productores que aún están pagando de lo que fue la sequía anterior, y hay ver con el BROU, primero habilitar la herramienta y a su vez los productores que puedan todavía estar pagando esa herramienta o ese crédito, la posibilidad de poder tener como herramienta complementaria el acceso a alguno de estos créditos. Esas son gestiones, lo mismo en la intendencia, más allá del trabajo articulado en la intervención concreta con las intendencias. También indudablemente hay que trasladarle y evaluar, es una competencia de las intendencias, eventualmente del Congreso de Intendentes, la posibilidad de alguna postergación de pagos de contribución. Eso justamente creo una de las cosas importantes es la toma de decisiones casi día a día. Acá una de las cosas que nos muestra también las experiencias anteriores, los antecedentes, la necesidad de este espacio permanente de monitoreo casi diario de la situación. Pero ir adelantando posibles acciones, en este caso, por ejemplo, BPS, BROU, Intendencia, que no son competencias nuestras, pero sí corresponde hacer las acciones políticas para poder brindar esa serie de beneficios a los productores, que indudablemente no resuelve la situación, pero para un productor que está complicado por los efectos de este déficit hídrico, postergar un pago por lo menos le aliviana un poco la situación. ¿Algún tema de seguros también? ¿Algún subsidio? Eso se va a evaluar según el rubro, la región, si hay algún componente de apoyo del gobierno, del ministerio, y eso ya sí estaría mucho más asociado a una declaración de emergencia agropecuaria. Pero ahí también es importante el mensaje. Nosotros hemos tenido diferentes gestiones con el Ministerio de Economía, con la Presidencia de la República, de garantizar los fondos para algunas de estas acciones que tengan necesidad de una inversión del Ministerio de Ganadería, y eso está acordado con Economía y con la Presidencia, que los fondos que se precisen para una situación de emergencia van a estar disponibles. Matías, ¿el fondo hoy agropecuario de emergencia tiene fondos nuevos o sigue con baja disponibilidad, como tal dijo el ministro personalmente? Sí, el fondo tiene esa situación que planteó el ministro. Fue un fondo que fue justamente utilizado en la sequía anterior y los recursos del fondo están condicionados, sobre todo el pago de intereses de esta herramienta financiera, hasta el 2027. Eso no impide que se pueda considerar algún refuerzo presupuestal sobre el mismo fondo o otra partida, rentas generales, que estén asociadas a una situación de emergencia. Entonces creo que, y el mensaje es ese, los recursos a través de Economía y la Presidencia nos han garantizado la disponibilidad de recursos frente a una situación de emergencia, más allá de la situación del Fondo Agropecuario de Emergencia, que en realidad fue utilizada justamente para una sequía, y esa es la realidad también. Qué bueno aclarar, cuando hablamos del fondo, mucha gente no sabe cuánto es el fondo, y en realidad para una situación de sequía, déficit hídrico importante, es una cuestión son 47 millones de pesos por año. No resuelve los problemas de fondo o la situación de los productores ese fondo de emergencia. Entonces creo que es importante el mensaje de hoy, porque se habló en la mesa, justamente los recursos necesarios para enfrentar una situación de sequía, si se declara, a través de Economía y de Presidencia de la República, van a estar disponibles. Secretario, Ken Parks de Bloomberg News. Así que hoy en día no hay sequía,
exclusivamente al sur del Río Negro? ¿O hay o no hay? Técnicamente, le voy a decir, si lo puede definir la representante INUMED, hay un déficit hídrico importante. En alguna región particular capaz que se podría avanzar en ese sentido, pero capaz que es importante escuchar la opinión de ella. En cuanto a déficit de precipitación, pues está la sequía en lo que es precipitación, después viene la sequía agronómica, que es al tiempo que no llueve, y depende de la capacidad de agua en suelo que pueda retener los distintos suelos, y después la sequía hidrológica. ¿Sí? Del punto de vista de nosotros de déficit de precipitaciones venimos hace muchos meses en la parte sur. En la parte de sequía agronómica, según ahí hay distintos índices que es el potencial de agua en suelos, disponible en suelos, el índice estandarizado de precipitación, que se define sequía agronómica en distintos sectores espacialmente, ¿no? Pero no me atrevería todavía a decir que es una sequía agronómica, que eso lo declaran más desde el punto de vista de línea, etcétera. ¿Y qué impacto va a tener la producción agropecuaria este año, esta coyuntura de falta de lluvia? Bueno, justamente uno de los pedidos de información que le hicimos a todos los directores, presidentes, para la semana que viene es una estimación de daños e impacto según rubro, porque es diferente. Por ejemplo, tenemos algunos reportes de cultivo de maíz en la zona sur, que indudablemente está muy afectada la viabilidad de los cultivos, y ahí el impacto económico sobre, en este caso, el maíz puede ser importante en términos generales, ¿no? En la ganadería, lo planteaba recién el presidente del Plan Agropecuario, bueno, justamente está afectando en un momento donde se define un escenario, sobre todo del escenario futuro, de la cantidad al fin y al cabo, de terneros que puedan haber. Es una época muy sensible y puede afectar indudablemente algunos de los indicadores reproductivos y productivos de la ganadería vacuna y la lechería también. En horticultura y fruticultura, hoy recibimos el primer reporte de la Dirección de la Granja y de la UAM de posible impacto, sobre todo en los cultivos a campo, que incluso teniendo riego hay problemas ya en las fuentes de riego también de disponibilidad, y bueno, puede haber afectación a algunos cultivos estacionales en la horticultura, que indudablemente, si se sigue o se mantiene la situación, podría estar afectando el abastecimiento y los precios en algunos productos hortícolas, sobre todo. Entonces, la semana que viene vamos justamente, parte de la información, más allá de la información climática, también queríamos tener una información de afectación a los diferentes rubros al momento actual. ¿Tiene que pasar algo o esperan algún evento para que se declare finalmente la emergencia agropecuaria? ¿Tiene que cambiar algo en algún sentido para que pase o no? Una de las cuestiones que nos parece bien importante, justamente en esto que decíamos, no solo de declarar la emergencia, sino tener claras las acciones y ya predefinidas las acciones y el financiamiento de las acciones. Y la otra, justamente, ser muy finos en qué zonas se pueden definir. Bueno, estamos en emergencia agropecuaria, porque hoy por suerte hay información y elementos para decir, bueno, la zona es tal, esta región, este departamento. Entonces, lo que estamos, primero, nos parece importante esperar el evento climático el fin de semana, porque eso no resuelve, como fue bien claro, la acumulación de déficit hídrico, pero bueno, algún cambio puntual en alguna zona puede generar. Entonces, después del evento climático el fin de semana, y en base a todos estos reportes, según rubros, informes climáticos, listas de acciones que sugieren cada una de las direcciones, ahí eventualmente se tomará la decisión. Es como tener muchos más elementos más claros de acciones, de diagnóstico, para tomar la decisión de declarar la emergencia agropecuaria. Perdón, ¿cuáles son las zonas más afectadas del país? Bueno, ahí es indudablemente el sur del Río Negro. Pero se puede sacar un poco más. Sí, se puede ir hasta localidades, pero nos parece importante por ahora hablar en sentido más general. Es departamentos de Canelones, Montevideo, una parte importante de San José, La Valleja, Maldonado y una parte importante de Rocha. Esos serían los departamentos más afectados, que además dentro de cada departamento o entre los departamentos hay diferentes grados de impacto o déficit. Pero esa sería sur del Río Negro y focalizando esos departamentos, pero también hay zonas de Florida, algunas de Colonia, algunas más del litoral oeste que también empiezan a estar afectadas.
Tal así la situación del déficit hídrico, según esta mesa de trabajo que viene realizándole el seguimiento a las diferentes regiones o zonas del país. Por aquí cuanto teníamos para compartir, como siempre agradecerles por la atención, nos reencontramos la próxima semana a través de Canal 8 de Trinidad Video Cable para Trinidad, Ismael Cortinas y el resto del país con una nueva edición de Inforagro.